Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Amir Creation y en esta ocasión te traigo esta decoración de cumpleaños con temática del hombre araña. Y para la primera manualidad lo que vamos a necesitar serán papel de color en colores rojo, azul y negro, una tijera, pegamento blanco e hilo negro. Lo primero que vamos a hacer es hacer círculos en nuestro papel rojo y azul. Yo voy a ocupar un botecito de yogur, pero tú si quieres lo puedes hacer con un tamaño más grande o más pequeño como quieras. Los marcamos y los cortamos. Muy bien, ahora en el papel negro vamos a dibujar unas arañitas, unos números 3 o el número de años que esté cumpliendo el festejado. Y ahora vamos a ir poniendo sobre nuestra mesa un círculo azul, uno rojo, uno azul y un número 3 en este caso, pero tú puedes poner el 1 o el número de años que esté cumpliendo el festejado. Y lo vamos a ubicar así. Vamos a ponerle una línea de pegamento blanco a cada uno. Trata de no ponerle demasiado ni tampoco valga la redundancia. Y vamos a poner nuestro hilo sobre la pega, sobre el pegamento blanco, y lo vamos a pegar. Luego vamos a seguir haciendo lo mismo, poniendo un círculo azul, un círculo rojo y otro círculo azul, y haremos lo mismo poniendo líneas de pegamento blanco en los 3 círculos. Te recuerdo que no le pongas demasiado pegamento ni tampoco pongas tan poquito, porque entonces el hilo no va a pegar al papel. Y como ves, hacemos lo mismo que hicimos al principio. Está súper fácil esta primera manualidad, no requiere de tanto dinero ni esfuerzo. Muy bien, y luego donde vendríamos a poner otra línea más de las 3 circulitos, pero entre medio vamos a poner una arañita y vamos a hacer así dependiendo del largo que tú quieras hacerlo. En el caso yo lo hice de 3 líneas de circulitos y así me ha quedado. Mira, súper bonito y súper decorativo. Para la siguiente manualidad vamos a necesitar siempre papel rojo, azul y negro, también cartón, una tijera, pistola de silicón y barritas de silicón, un lápiz y papel decorativo, el que tú más desees, un botecito de yogur en este caso y un botecito más grande y ancho que el botecito pequeño. Tiene que haber uno grande y uno pequeño. Y también yo voy a ocupar para hacer esta otra un plato muy grande y un plato más pequeño. Lo primero que vamos a hacer será cortar una tira en papel azul y vamos a forrar el botecito grande y más grande de los dos. Vamos a forrar poniéndole una línea de silicón y enrollándolo en todo alrededor del botecito. Y ahora le vamos a poner otra línea de silicón para pegarlo al final. Haremos lo mismo con el botecito pequeño, en mi caso es el de yogur. Lo vamos a forrar igual poniéndole una tirita de silicón, pero si en tu caso el botecito que ocupaste es como el mío, que de la parte de abajo es más ancha, te recomiendo que solo le pongas en la parte más ancha y la de arriba la dejes despegada y le vayas poniendo solo en la orilla de la parte de abajo, y al final lo pegues todo para que te quede muy cilíndrico no sé cómo decirlo, muy cilíndrico, te quede parejo. Ahora en una tira de papel negro vamos a dibujar
cuadrados haciendo como la silueta de una ciudad y lo vamos a recortar. Te recomiendo que cuando lo dibujes con un lápiz porque ahí se nota mucho más que como lo hicieras con algún otro color. Y como ves, lo voy recortando súper fácil de recortar, no es tan complicada la figura que yo he hecho. Mira, súper fácil. Ahora le vamos a poner pegamento en toda la figura. Te recomiendo que la parte donde tiene el lápiz la dejes hacia el lado de adentro, o sea que le pongas el pegamento en el lado donde está el lápiz para que no se note, porque tiende como a brillar un poquito el lápiz en el papel negro. Y lo pegamos. Si te sobra un pedacito lo cortas y ya está. Ahora hacemos lo mismo con nuestro botecito más pequeño. Pegamos, como te dije, si te sobras lo recortas con tus tijeras y no hay problema. Ya está mi botecito pegado, forrados, muy bonitos. Y ahora con nuestro plato pequeño vamos a dibujar en el cartón un círculo. Bueno, en realidad vamos a necesitar 2 círculos de cada tamaño y los vamos a recortar con nuestra tijera o con lo que quieras recortarlo. Aquí tengo uno y aquí está el otro. Vamos a necesitar exactamente 2, ya que mi cartón no es tan grueso, pero si tienes un cartón súper grueso, creo que con uno te bastaría. Y vamos a hacer lo mismo con el plato grande. Y ahora lo que procede es pegar las 2 tapas, los 2 círculos, uno encima de otro, poniéndole silicón caliente, bastante silicón caliente para que quede súper bien pegado. Y lo ponemos encima y lo pegamos. Ahora que ya esté pegado, vamos a hacer lo mismo con los 2 tamaños. Y ahora dejamos de lado uno, lo forramos con el papel decorativo que elegimos. Yo elegí este que es como con brillantina o con escarcha, queda bastante bonito. Y lo que ahora vamos a hacer es cortar una tira a lo ancho que quedó o a lo grueso que quedó nuestro círculo, para taparle esos huequitos que tiene el cartón. Y lo vamos a hacer con una tirita de papel rojo para que quede mucho más bonito, más llamativo y resalten más los colores. Lo ponemos, nos aseguramos que quede bien pegado. Esto lo puedes hacer también por si no tienes pegamento de silicón caliente, lo puedes hacer con silicón frío, inclusive con pegamento blanco, pero te será más fácil hacerlo con silicón caliente, llevará menos tiempo y creo que te vendría saliendo casi igual en costo. Mira, si nos queda. Y vamos a hacer lo mismo con el círculo grande. Ahora lo que vamos a hacer será pegar el botecito más grande y ancho al círculo más grande, ponerlo silicón en la tapa o en la parte de arriba, asegurándonos que nuestra silueta de la ciudad quede hacia abajo, o sea, quede derechita, quede paradita. Ahora ya verás cómo queda. Mira, cuando lo paramos queda la silueta paradita. Ahora vamos a hacer lo mismo con el botecito pequeño de yogur y el círculo pequeño, y le vamos a poner pegamento en la parte de arriba. Lo vamos a pegar, lo vamos a centrar lo mejor posible. Y ahora vamos a ponerle al botecito de yogur o el botecito pequeño
vamos a ponerle silicón caliente en toda la orilla, porque esto lo vamos a pegar encima del círculo grande. Y lo centramos lo mejor que podamos y calculamos el centro. Mira, y así nos irá quedando. Como ves, así nos ha quedado ya nuestro estante para cupcake. Y ahora lo que vamos a hacer es un brazalete. Lo que vamos a necesitar será pomi rojo o rosado, tijeras, rotulador, un exactor y un palillo. Ahora vamos a marcar el molde que te voy a dejar en la cajita de descripción para que lo descargues. Ahí te dejaré el molde de la arañita, de los números y el molde del brazalete. Ahora lo marcamos con el palillo para que no nos quede marcas de lápiz ni de lapicero. Marcamos bien marcadito, asegurándonos que no se nos mueva para que no se distorsione la figurita. Y ahora toca recortarlo. Lo recortamos bien, asegurando que nos queden los cortes más prolijos que podamos. Una vez ya recortado, lo que vamos a hacer será hacer como una telaraña cruzando líneas. Vamos a cruzar líneas. Vamos a cruzar al menos 4 líneas y luego vamos a ir haciendo como arquitos entre línea y línea para hacer simular como la telarañita que tiene el traje de el hombre araña. Y lo vamos a hacer en todo lo que será la carita de nuestra pulserita o de nuestro brazalete. Esto es súper fácil y yo sé que vas a hacer muchos brazaletes porque son súper fáciles y a los niños les va a encantar. Ahora vamos a cortar dos semiovales o semicírculos y se los vamos a pegar. Yo se los hice con foamy escarchado o foamy con brillantina, y ahora con nuestro exactor o nuestra cuchillita vamos a hacer unas ranuritas al lado donde está plano, donde está como cuadradito. Vamos a hacer al menos 3, porque ya ves que los niños tienen las manitos unas más gorditas, otras más delgaditas, y así para que los niños vayan poniéndose, para que no se les mueva demasiado. Y mira, así es como nos queda nuestra pulserita, nuestro brazalete del hombre araña, que a los niños les va a encantar. Espero que te haya gustado el video, pero si lo haces, déjame una foto en mi Instagram. Yo me despido, soy Amir Creation y nos vemos en el próximo video. Adiós.